a todos, a todas, presidente Andrés Manuel López Obrador, a mi compañera, amiga, gran gobernadora y además un gran ser humano, Lorena Cuéllar, por tu excelente trabajo. A todo el equipo de educación del presidente, a Mario, que tomará las riendas de la educación pública, a todas y a todos ustedes. Fíjense que cada vez que tomo la palabra en este proceso de transición, me siento conmovida. Este momento, yo también te amo. Este momento de transición, imagínense, único, a los niños, niñas que están aquí, adolescentes, jóvenes. Nunca antes en la historia de México había pasado que el presidente que está cumpliendo sus 6 años de gobierno acompañara a quien entra a informarle en territorio de los avances, de lo que se ha logrado, de las obras, de las acciones. Y eso habla, como siempre, de la gran generosidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. No solo es el mejor presidente de México, sino un hombre, como sabemos, generoso, fraterno, solidario. Siempre estaré agradecida de estos momentos, presidente. Además, es histórico porque hay continuidad. No es que se va un proyecto y entra un nuevo proyecto. Hay continuidad y va a haber avance con lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública. Porque esta es una revolución pacífica, similar a la independencia, la reforma, la revolución mexicana, solo que pacífica, pero no por ello menos importante o menos profunda. El pueblo de México decidió en el 2018 que quería cambiar el rumbo del país, que quería construir una nueva historia. Y este 2 de junio del 2024 ratificó que lo que quiere el pueblo de México es que continúe la cuarta transformación de la vida pública. Y nos va a tocar darle continuidad, porque no va a haber regresión, no va a haber vuelta en U. No vamos a traicionar al pueblo, vamos a continuar con la cuarta transformación, con esta revolución pacífica del pueblo y por el pueblo de México. Además, continuidad significa seguir con los programas que inició el presidente. Por supuesto, vamos a darle continuidad a todos los programas del bienestar, a la pensión universal a los adultos mayores, al programa, a la pensión de apoyo a las personas con discapacidad, a las becas de los jóvenes, de los niños, las becas de preparatoria, al programa Sembrando Vida, al apoyo al campo. No solo va a tener continuidad, sino que además lo vamos a dejar en la Constitución de la República. Y también continuidad en la nueva escuela mexicana, que representa un nuevo modelo educativo basado también en esta revolución pacífica, en la revolución de las conciencias, en construir una nueva forma educativa que no solamente lleve conocimiento, sino que también transforme la vida de las personas. Además, ya lo saben porque lo dije aquí en Tlaxcala y en todo el país en la campaña,
va a haber 2 programas nuevos, 2 programas de bienestar. Uno de apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Es un reconocimiento a la labor que hemos hecho las mujeres mexicanas, porque nosotras cuidamos a los hijos. Claro que debería ser un trabajo de la pareja, pero en general la labor del hogar descansa en las mujeres, en el cuidado de los hijos, en el cuidado del hogar, y nadie ha reconocido ese trabajo. Y como va a llegar una mujer presidenta, por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas por su patria, por la nación, por las familias. Y además, la beca para niños y niñas de preescolar, primaria y secundaria no solo va a ser para algunos por situación económica, sino para todos los niños y niñas que estudian en escuela pública. Este programa nos vamos a dedicar durante los siguientes años. El primer año, 2025, vamos a iniciar con todos los adolescentes de secundaria. Y el siguiente año ya la vamos a hacer universal para preescolar, primaria y secundaria. Y ya tenemos la beca universal para preparatoria. Esto es así porque la educación pública no solamente son las aulas, el magisterio, a quien se merece todo nuestro reconocimiento, el magisterio nacional, sino porque hay que apoyar a las familias para que los niños, las niñas no tengan ningún problema y puedan cumplir con el sueño de la educación pública. Además, la educación pública es la mejor de todas las educaciones. Para mí, la educación es algo muy cercano, por 2 razones. Lo primero es que el primer movimiento en el que participé, el primer movimiento social, fue cuando tenía 15 años. Había tenido la posibilidad de entrar al CCH Sur, una de las preparatorias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero resulta que muchos adolescentes, jóvenes, no habían tenido la oportunidad de estudiar. Y entonces se hizo el movimiento de rechazados. Imagínense ustedes, el presidente siempre menciona que durante la época neoliberal cerraron escuelas y a los jóvenes se les llamaba ninis. Pues imagínense la palabra rechazado para un joven que no le da la oportunidad de seguir estudiando, rechazado por la sociedad. Y entonces en la preparatoria siempre me pregunté, ¿por qué los jóvenes no pueden estudiar si lo desean? Y caminé con los jóvenes que habían sido rechazados y logramos que entraran a la preparatoria. Después, ya en la facultad, hubo una serie de reformas que querían privatizar a la Universidad Nacional Autónoma de México, ponerle cuotas, colegiaturas a la UNAM. Y participé en un movimiento universitario. Entonces las autoridades decían, es que si la educación no le cuesta a las familias, no la valoran. Y desde entonces nosotros como estudiantes dijimos, la educación no es una mercancía que se pueda comprar. La educación no es un privilegio para los que tienen recursos económicos. La educación es un derecho del pueblo de México y además está establecido en el 3º constitucional.
Además, yo tuve oportunidad de estudiar hasta el doctorado y siempre he pensado que a mí quien me pagó la educación no fue mi familia, fue el pueblo de México, porque quien sostiene las universidades públicas es el pueblo de México. Y yo le quiero regresar al pueblo de México lo que me dio. Y por eso vamos a seguir fortaleciendo la educación pública, la salud pública. Durante el neoliberalismo quisieron privatizar todo. Ahora el presidente López Obrador ha regresado los derechos que le pertenecen al pueblo de México y no vamos a permitir nunca que se los arrebate nuevamente. Por eso estoy orgullosa de ser parte de este gran movimiento de la Cuarta Transformación, agradecida por tener la oportunidad de servir a mi pueblo y ahora agradecida por caminar como lo hemos hecho desde hace mucho tiempo con el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¡Que viva la educación pública! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva Tlaxcala! ¡Que viva México! Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, niñas, niños, jóvenes de Tlaxcala, me da mucho gusto estar con ustedes aquí en Tlaxcala. Quiero mucho, lo digo de corazón, al pueblo de Tlaxcala, desde hace muchos años. Aquí fui 3 veces candidato a la presidencia en el país y las 3 veces ganamos en Tlaxcala. ¿Qué más les puedo decir? Estoy muy contento. Tengo bellas historias de Tlaxcala. Aquí visité todos los municipios, los 60 municipios de Tlaxcala, los conozco, todos. Y siempre he admirado al pueblo de Tlaxcala, un pueblo bueno y un pueblo trabajador. Siempre recuerdo, porque en las comunidades de Tlaxcala, en pequeñas extensiones de terreno, muy pequeñas, ahí siembran el maíz, que es una planta bendita porque del maíz se hacen muchos alimentos. En poca tierra, mucha producción de maíz en Tlaxcala, en comparación con otros estados que tienen bastantes extensiones de terreno, pero no producen el mismo maíz, que la misma cantidad de maíz que se produce en Tlaxcala. Pero en esas pequeñas parcelas, además de la milpa, hay también otras actividades. Ahí están los borregos, hay 1, 2 vacas en el patio y dentro de la casa todavía el telar. Es la economía campesina más integrada de México y del mundo. Es un ejemplo de lo que es el pueblo
laborioso y trabajador de Tlaxcala. Lleno de tradiciones, de cultura. Por eso mi admiración, mi respeto. Y aquí también en la lucha política, ya hablé de cómo siempre nos han apoyado, respaldado. No se me va a olvidar que en la Navidad de 1991 pasé aquí la Navidad en un pueblo, en el éxodo por la democracia. Ahí, no sé si la Navidad o el Año Nuevo, no, el Año Nuevo, y nos ayudaron porque en ese entonces, 1991, hubo una elección en mi estado natal y ya ven cómo era antes. Padecimos mucho porque no nos querían reconocer los triunfos y hubo un fraude electoral y en vez de quedarnos y tomar palacios y caer en la trampa de la violencia, evadimos el acoso y decidimos caminar hacia la Ciudad de México, desde Tabasco hasta la Ciudad de México, en lo que llamamos el éxodo por la democracia. Y entonces pasamos aquí, en ese tiempo, por Tlaxcala. Nos atendieron muy bien, el pan de Tlaxcala, imagínense. Pan de feria, ¿sí o no? No sé si es de feria o es de fiesta. Fiesta. Y como yo soy andariego, donde quiera que voy, hay pan de fiesta de Tlaxcala en todos los pueblos, porque se dedican mucho también los tlaxcaltecas al comercio. Entonces, tenemos muy buenos recuerdos y por eso pues vengo a decirles que, o a compartir con ustedes, a confesarles que estoy muy contento, que estoy alegre y quiero compartir con ustedes estos momentos de felicidad. ¿Y por qué estoy contento? Bueno, por varias razones. Primero, porque pues se triunfó la pasada elección. Fue pues una consulta al pueblo y fue el poner a prueba una idea que tenemos de que el pueblo es bueno y que el pueblo es sabio, aunque se burlan cuando digo esto los conservadores, porque han buscado por siglos desconocer al pueblo, hacer a un lado al pueblo. Se llegó a decir que la política era asunto de los políticos. No, la política es asunto de todos y siempre hacían a un lado a la gente. No saben ustedes de política. La política tiene que ver con los políticos, con la clase política, decían. No, se demostró en esta elección, volvió a quedar de manifiesto que en la verdadera democracia el pueblo es el que manda y es el que decide.
Por eso, todavía ya van para 2 meses de la elección y no reaccionan. Están todavía aturdidos porque se creen sus dogmas, se creen sus fanatismos, se creen esa manera de pensar que fue impuesta desde hace siglos, de que no existe el pueblo. Entonces, tienen una atmósfera, es como una burbuja, es como otro mundo, se hablan entre ellos y esto lo complementaban y les funcionaba porque tenían el control de la mayoría de los medios de información, sobre todo de la prensa, de la radio, de la televisión, y así manipulaban y tenían el control político. Ellos decidían desde la cúpula y todo esto para quedarse con el presupuesto público y con los bienes del pueblo, con los bienes de la nación. Eso le llamaban democracia. No, eso no era democracia en sentido estricto, porque la democracia, como dije, es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y el pueblo no lo convidaban, el pueblo no participaba, el pueblo no existía para ellos, solo para legitimar los cambios de gobierno y para seguir robando. Para eso necesitaban al pueblo cada vez que había elecciones. Era cuando se aparecían en las comunidades a entregar despensas, frijol con gorgojo, materiales de construcción, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos. Eso eran los políticos y la política de antes. Y ya terminaba el proceso electoral y ya no les volvían a ver ni el pelo. Esa era la forma de operar, el modus operandi que se tenía. Eso no es auténtica democracia. Eso se llama, desde la época de los griegos, oligarquía, el gobierno al servicio de una minoría. Es lo contrario a la democracia, que, como su nombre lo indica, demos significa pueblo, kratos significa poder, es el poder del pueblo. Esa es la democracia. ¿Y qué cosa es lo que ellos piensan que es la democracia o la que quisieran que prevaleciera? Es la de kratos sin demos, la de el poder sin pueblo. Pues eso, que lo vayan a buscar a otras partes, porque aquí ya no, aquí es poder con pueblo, pueblo con poder. Por eso hemos avanzado mucho en la revolución de las conciencias, y México es actualmente uno de los países más politizados del mundo. Nuestro país está siendo estudiado, analizado, es admirado por muchos países en el mundo, el prestigio de nuestro querido México. Hemos avanzado bastante y ahora
vamos a darle continuidad a la transformación como aquí lo ha planteado la presidenta electa, quien es una mujer excepcional. No podíamos esperar que fuese de otra manera. Fue lo mejor que nos pudo pasar a los mexicanos. Es una bendición el que se va a tener una presidenta como Claudia Sheinbaum para darle continuidad a la transformación. Por eso estoy contento. Imagínense lo contrario, porque a veces nos pasan las cosas de noche y no reparamos en lo que se hace con estos procesos de transformación. Pero imagínense si no hubiese sido así, toco plástico, que aquí no es madera. Imagínense cómo estaríamos ahora, preocupados, porque los programas de bienestar no estarían asegurados. Últimamente ya empezaban a decir de que no iban a cambiar los programas de bienestar, pero los conocemos bien, son muy falsarios, con todo respeto lo digo, son muy falsarios nuestros adversarios conservadores. Tienen 3 características, suena fuerte, pero es mejor tenerlo claro. La primera característica es que son muy hipócritas y eso hay que tenerlo presente. Esa es su verdadera doctrina. La segunda característica es que les gusta mucho el dinero. Tienen esa enfermedad por lo material, por el dinero. Y la tercera característica es que son muy autoritarios. Les gusta la mano dura, les gusta la represión. Entonces, qué bueno que no fue así y que ahora va a haber continuidad con todos los programas de bienestar y otros programas, porque Claudia, además de la experiencia, de su capacidad, pues es una mujer con imaginación, mucha imaginación y con mucho talento, y va a contar con el apoyo de todo el pueblo. Por eso me voy muy contento al retiro. Ya cumplí con mi ciclo, ya llevo muchos años luchando, ya voy a jubilarme y me voy contento porque también tengo la convicción, además de ser maderista, estoy a favor de que no haya reelección, sufragio efectivo, no reelección. No hace falta la reelección. Eso es un invento de los ambiciosos de poder, de que dicen, no, es que yo soy indispensable, yo soy necesario, yo soy el que puedo garantizar que las cosas sigan bien en México. No, nada de eso. El que garantiza que las cosas funcionen bien en México es el pueblo de México. Ese es el soberano. Ese es el que manda, el pueblo. Entonces, ya no debemos, y esto aplica también para todos, para quienes nos queremos mucho, decir, no hay que tener mucho apego ni al dinero ni al poder, porque eso no es la felicidad. La felicidad, lo hemos dicho varias veces, es estar bien con uno mismo, estar bien
con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Y por eso estoy contento de que vamos a entregar, ahora ya entregué pues el bastón de mando y ahora vamos a entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum en 2 meses y medio. Y fíjense, para las niñas, los niños, cuando llegaron los invasores europeos, fue hace 500 años, y ellos dominaron 300 años, 3 siglos, y desde allá, desde España, donde dominaban a México, mandaban virreyes, como si fuesen los presidentes después de la independencia. Se llamaban virreyes, los nombraban los monarcas, los reyes de España. Nunca se tomaron la molestia, ningún rey visitó México, que se llamaba entonces la Nueva España. En 3 siglos, 300 años, eran solo los virreyes. Y en los estados se llamaban alcaldes mayores, pero también impuestos. Logramos nuestra independencia política y el primer presidente, Guadalupe Victoria, porque inicia la primera República Federal en 1824. Llega Guadalupe Victoria y gobierna. Antes los periodos no eran de 6 años, sino de 4. Gobierna de 1824 a 1828. Pero desde entonces, es decir, desde hace 200 años, puro presidente. Y es la primera vez en 500 años que va a ser México gobernado por una mujer. La mujer va a gobernarnos, la primera presidenta de México. Eso lo tenemos que celebrar porque nos tocó a nosotros vivirlo. Estoy hablando de 5 siglos y nos toca a nosotros y a ustedes, sobre todo a las niñas, a los niños, vivirlo para contarlo. También a nosotros nos va a tocar un tiempecito para contarlo. Pero qué extraordinario momento, es un momento estelar en la historia de nuestro México. Y decirles que vamos a seguir en el tiempo que nos queda trabajando en beneficio del pueblo. Yo les felicito, tienen a una gobernadora extraordinaria. Lorena Cuellar, de primera, y muchos buenos dirigentes de Tlaxcala. Óscar, por ejemplo, que está aquí, que me ayudó mucho en la oficialía mayor. El director del Infonavit, Carlos Martínez, de Tlaxcala. El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, de Tlaxcala. Sí saben, ¿no?, de Roberto Salcedo. Es de Tlaxcala. Y les voy a cometer una indiscreción. Creo que el hermano es el obispo de Tlaxcala. Bueno, porque
Pues yo siempre digo lo que pienso y mi pecho no es bodega. El gobernador saliente, Marco Mena, también está ya de director de la Lotería Nacional. La senadora, que fue presidenta del Senado, Ana Lilia. No, lo estoy dejando al final. Alguien que quiero mucho, que lo estimo, Antonio Álvarez Lima. Alfonso Sánchez Anaya, que empezó con nuestro movimiento. Y cada vez va a haber más de Tlaxcala en la dirección, porque pues ustedes son vanguardia, es decir, van adelante del movimiento de transformación. ¡Que viva Tlaxcala! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!